Se recuerda que el viernes les dije que casi siempre hemos tomado el tiempo de hacer seminario, de tomar un tiempo largo para estudiar la Biblia. Pero mi carga es que todos ustedes, como buenos cristianos, sepan delinearla, que sepan enseñarla, que estén seguros de lo que están haciendo. Entonces, yo preparé un bosquejito y le puse: el plan de Dios es eterno. El plan de Dios es eterno. Y Dios nos ha revelado a nosotros su reino. Muy pocas iglesias cristianas hablan de lo que es el reino. Pero yo quiero que todos ustedes, que somos estudiosos de la palabra, sepamos por la Biblia lo que es el reino de Dios. El reino de Dios, ¿verdad? Porque cuando vino Cristo se anunció el reino de los cielos. O sea que Juan el Bautista comenzó predicando el reino de los cielos. Dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos será cercano. Ahorita estaba viendo, aquí está, ¿cómo es que? Tú eres la hermana de César. Es Tania Reyes. Tania. Sí. Ay, Tania, mírame, hasta me sacaste del mensaje. Yo fui a sus seminarios de chiquita, Sí. de 14 años. Bueno, te quedaste chiquita, pero... No, una broma, porque yo les digo siempre, yo nací en Guatemala y no crecí en ningún lugar. Porque regularmente uno dice: nací en Guatemala y crecí en Mocotlán. Pero si yo, hermano, nací en Guatemala, pero no crecí en ningún lugar, porque me quedé pequeñito. Pero hay hermanos bien entonces como Mario. Entonces, Tania, estoy muy contento, mija, de saludarte y de verte. Y su esposo, miren. Sí, te llevaste una princesa, ¿verdad? Sí, sí. Una mujer talentosa, igual que su hermana. Buenos músicos, ¿verdad? Buenos músicos. Tú también eres músico, ¿verdad? Si es músico, ella toca también. Yo toco el piano. Toqué el piano como 20 años en distintas iglesias. Wow. Gloria a Dios. Sí. Sí, yo me recuerdo que tú dominas el piano y al esposo, ¿no? Un poquito de violín, de guitarra, ocupamos ensayar más. Y te dio Dios un esposo bien guapo, ¿verdad? Inteligente también. Wow. Y lo lindo es que te quiere mucho. Amén. Sí, sí. Quiere mucho. Se siente. Amén. El pueblo está presente. Bueno, entonces les decía a ustedes que el plan de Dios es eterno. Escuchen eso, porque a veces nosotros dejamos caer las palabras en tierra. O sea que oímos, sí oímos, pero no discernimos. Y cuando uno le encuentra sabor a la palabra de Dios es cuando uno aprende a discernir. Fíjense, lo que hablamos es sabiduría, porque nosotros hablamos sabiduría. El plan de Dios es eterno. Y Él tiene un pueblo que es eterno. O sea que tú tienes que saber que eres eterno. Amén. Yo estoy impresionado de que la iglesia de Dios fue creada en Cristo Jesús. Yo por muchos años creí que nosotros éramos creados en Adán. Yo no sé por qué teníamos metidos esos conceptos en nuestra mente de que nosotros fuimos creados en Adán. Y eso Dios me lo quitó de mi vocabulario. Porque Él me dijo: tú no eres criado en Adán, tú eres hecho en Adán. Y formado del polvo de la tierra. Pero eres creado en Cristo. Amén. Jesús. Aleluya. Amén. Y eso, hermano, te lleva a la eternidad pasada.
Porque muchos cristianos, y créanme, te estoy hablando de cristianos, que creen que todo empieza en el huerto del Edén. Ellos creen que ahí empieza todo. Y yo sé que muchos de ustedes y yo cargamos ese concepto por muchos años dentro de nosotros, que fuimos creados en Adán, pero resulta que Efesios 2:10, Efesios 2:10 nos dice otra cosa. Y nosotros debemos entonces de discernir, pedirle a Dios, porque somos hechura suya. Nosotros somos hechura de Dios en Adán, creados en Cristo Jesús. Entonces, como nosotros estamos estudiando el plan eterno de Dios, tenemos que entender que al venir aquí a la tierra, porque si nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, Cristo es eterno. Amén. Él no tiene principio ni tiene fin. Y allí nos incluyó Dios a nosotros, creados en Cristo Jesús. Amén. Para mucha gente es difícil entender cómo Cristo es creador y es criatura. Es difícil entenderlo, porque de la única manera de poderlo explicar y a la manera de poderlo entender el hermano Carrillo, porque yo soy un poco torpe, me cuesta entender las cosas. Y para poderlo entender, a mí me lo tienen que explicar bien, porque si no tengo ese defecto que, ¿cómo dice que dijo? ¿Verdad? Es que así somos todos. Sí, mire, dígame cómo dijo, cómo dice que dice o cómo dice que dijo. Y yo creo que nosotros, porque a Tomás solo lo ven como incrédulo, pero él decía, yo hasta que no mire que él es, no voy a creer que él es. Amén. Y tuvo que verlo para creerlo. A nosotros pues nos dice bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero fíjense que nosotros, la hora de los tacos, basura. Yo les decía que cuando uno le pide a Dios entender, Dios le da a entender. ¿Cómo es Cristo en su creación? Porque Él es Dios, pero para nosotros es difícil entender que alguien diga que es Dios y que es creado. ¿Verdad? Que alguien diga que es Dios y que es creado, pues entenderlo. Pero la Biblia lo certifica, dice que Él es el primogénito de toda creación. Y en otros lados dice que Él es Dios. Amén. Entonces nosotros nos rascamos las cabezas y a mí se me paran unos pelitos. Cuando me rascan unos pelitos para abajo. Y digo yo, ¿cómo es esto, Señor? ¿Cómo es esto que tú eres creador y eres criatura? Y entonces es cuando el Señor le empieza a uno a mostrar versículos, así como nos llevaba a Romy, versículo tras versículo, va diciendo cosas. Y entonces Dios, a mí para ayudarme a entender que Cristo es criatura y que es creación, Dios me tuvo que mostrar unos versículos. Por ejemplo, me llamó la atención ese versículo que dice, y sea la luz, y fue la luz. Y eso tiene que ver con creación, ¿verdad? O sea que para mí, ustedes pueden discernirlo, pero yo les voy a contar la historia mía. Para mí, que en determinado momento y en cualquier lugar, como dice, Dios dijo, sea Cristo. Y Él fue. Gloria a Dios. Y Él fue. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es el hablar. Y dice la Biblia que Dios es espíritu. Pero si Él dijo,
sea la luz. Esa es una base para saber que cuando Él se autocreó, Él dijo, sea Cristo. Y fue Cristo. Pero antes de que fuera Cristo nos dice que somos hechura suya porque Él nos hizo aquí abajo. Pero Él nos crió en Cristo. Fíjense que raro el cristiano que sabe interpretar ese versículo. Porque somos hechura suya. Adán. Criados en Cristo Jesús. De una vez nos dice que ahí hay dos cosas. Hechura suya y criados en Cristo Jesús. Para un plan eterno. O sea que esto, hermano, está en la eternidad pasada también. Antes de la fundación del mundo, Él dijo, sea Cristo. Y por eso Cristo es difícil de entenderlo, porque Cristo lo incluye a usted y a mí. Cuando Dios dijo, sea Cristo, Él creó al hombre nuevo. Amén. A pesar que a nosotros nos dicen que Cristo es el postrer Adán, pero como los postreros son primeros, Él es el primero. Sí, amén. Amén. ¿Ah? Entonces, cuando Dios dijo que fuera Cristo, Él crió un hombre en la vida del Espíritu que se llama Cristo. Y lo más tremendo es que al estudiar la Biblia, se da cuenta que Cristo es la iglesia. ¿Sí o no? Amén. Si no, 1 Corintios 12:1, mira, porque tenemos que comprobar que lo que hablamos está basado en la palabra del Señor. 1 Corintios, el 1 Corintios 2, sí. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vamos a ver. El 3 creo que es, ¿verdad? El 3, 12:3. Ahora me está pasando la de Ron. Y como que nos adelantamos, ¿verdad, Ron? Y nos atrasamos. Y ahorita se les doy lo que es 1 Corintios. Ahorita. 1 Corintios 12:13. Porque es que tenemos que entender lo que hablamos, porque les dije que no vamos a salir de aquí como dice que dijo. No, yo no quiero que salgan de aquí como dice que dijo, sino dijo esto. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pero veamos el 12. 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y está diciendo pues que así es Cristo. Entonces Cristo para nosotros no es cualquier cosa. Amén. Hay versículos tales que alguien te diga soy el Cristo. Soy el Cristo. Fíjense qué tremenda es la Biblia. Dice que cuando por ahí algunos digan soy el Cristo, no le vayan a creer porque no es. Sí, amén. Pero va a llegar un momento, hermano, que sí es. Hasta el momento, yo me atrevo a decir que hasta ahorita en el año 2023, hasta ahorita en este año, hay testimonio de testimonio en resurrección. Amén. Viene el tiempo en que nosotros vamos a poder decir, el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. Amén. Y no va a estar jugando. Sí, amén. No va a estar jugando. Cristo dijo en determinado momento, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
porque Él llegó a vivir la vida del Padre totalmente. Amén. Pues prepárense porque viene el tiempo en que los cristianos van a vivir la vida de Cristo totalmente. Amén. Sí, amén. Y los van a matar por eso. Mate. Los van a matar cuando digan: el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Mátenlo! El anticristo. Sí, amén. Porque Él es anticristo. Entonces entendamos pues, porque el propósito de Dios es eterno y Dios nos está llevando a todos nosotros, los verdaderos cristianos, no los que están jugando. Si aquí hay algunos que todavía están jugando, no me van a entender. El que está en serio en esto que estoy hablando, apriétese el cinturón. Porque el problema que ha habido por años de años es que la iglesia es una iglesia fría, indiferente, mentirosa, mediocre. Y mediocre no es tan fuerte, la palabra es que mediocre. Mediocre. La palabra lo dice. Sí, la palabra mediocre, que mediocre. Tibio. No han tomado en serio lo que Dios nos puso a hacer. Y por eso es que allá en Ontario hay un hermanito que le dijo el otro: oye, ¿y por qué no has ido a la reunión? Sí, voy a ir, dice, solo que todavía estoy yendo a esta iglesia, dice, pero ya me di cuenta que en Ontario están en serio. Dice, como que el hermano Carrillo está en serio, usted, dice. Y yo todavía no soy muy serio en este asunto, dice, porque la mera verdad dice que a mí me gusta ir a la reunión para ir a ver viejas. Imagínense, hermano, en qué condición está la iglesia del Señor. Por eso nosotros tengamos cuidado, hermano. Porque si venimos a ver viejas, hermano, aquí no hay puras nuevas, hermano. Cristo es el nuevo hombre. Cristo es el nuevo hombre. El plan de Dios es eterno. Y en ese plan que Dios tiene, que es eterno, se llama el reino de Dios. O sea que el reino de Dios cubre a todo el universo, todo el universo, porque Él es el rey en todo el universo. Sí, amén. Pero resulta que en sus planes que Él tiene desde antes de la fundación del mundo, porque todo su plan es eterno y no es de aquí abajo. Nosotros no somos de aquí abajo. Usted viene acá por una razón. Miren lo que dice Efesios 1:4. Vamos a empezar a hablar de la eternidad pasada, porque lo que quiero yo que usted alcance a ver es cómo Dios transporta una gran cantidad de espíritus de una eternidad a otra eternidad. O sea que Dios nos saca a nosotros de la eternidad pasada, nos pasa por el tiempo 7,000 años. Dios toma 7,000 años para pasar todos los espíritus que fracasaron en la esfera espiritual en carne y sangre. Les dio un cuerpo físico para pasar por 7,000 años a la otra eternidad. Nosotros somos espíritus encarnados. Sí, amén. Nos escogió en Cristo. ¿Se dio cuenta que la palabra no se contradice? Dice bien claro Efesios 2:10 que Él nos crió en Cristo Jesús y Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, antes de Adán, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ahora usted va a entender, porque fíjese que si Dios lo crió a usted en Cristo, cuando usted cayó, usted estaba en Cristo. Porque el único que nunca ha caído es Cristo.
el único que nunca ha caído ni caerá jamás es Cristo. Amén. Pero a nosotros nos hicieron junto con Él. Y dice la Biblia que a nosotros nos hizo como cuerpo y a Él como cabeza. Eso es matrimonio. Nosotros éramos una pareja que Él nos crió, que se llama Cristo. Somos una pareja que Él creó, que se llama Cristo, que tiene una cabeza y tiene un cuerpo. Eso es Cristo. Lo leímos. En 1 Corintios 12:12 dice, así también Cristo. Como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también Cristo. O sea que no hay ninguna herejía enseñando que la iglesia es Cristo. Sí, amén. La iglesia es Cristo. Entonces, en la eternidad, antes que el Señor fundara el mundo, nosotros ya estábamos presentes, pero nosotros estábamos presentes como espíritus, como espíritus. Y como esto ya lo hemos venido mascando ya desde hace unos 3 años, o tal vez menos, hemos venido hablando de que nosotros como espíritus fue que fallamos, como espíritus. Y eso es profundo, porque entonces nosotros no necesitamos cuerpo y alma para fallarle a Dios. Fallamos en el espíritu. Fallamos siendo espíritus. Siendo espíritus nosotros traicionamos al Señor, traicionamos a nuestro esposo, pero Él toma toda la responsabilidad de nosotros porque Él nos crió. Sí, amén. Y por nosotros Él se hizo pecado para rescatarnos, pero nosotros en nuestro espíritu, teniendo conciencia, intuición y comunión, ahí fue nuestra caída. O sea que nosotros no necesitamos tener intelecto y sentimiento y voluntad para caer, sino que con conciencia, con comunión e intuición, lo cual quiere decir que había una manera en la que Dios trataba con nosotros. Solo imagínense ustedes lo que es tratar por medio de la intuición. O sea que es como ese salmo que dice, un día declara sabiduría a otro día, no hay lenguaje ni es oída su voz. Pero ¿cómo declara entonces? Sin lenguaje y sin voz. O sea que nosotros en nuestro estado original, estado primigenio, en nuestro estado espíritu, teníamos comunión con Dios por medio de nuestra intuición. No nos tenía que hablar, sino que solo nos mandaba las señales, las vibras. Y estando así, nosotros podemos leer Romanos 3:23. Nosotros ahí éramos bien gloriosos. Ahí en esa esfera, usted y yo éramos bien gloriosos. Pero de repente nos empezó a gustar lo que nos gusta hacer malo. Todavía lo tenemos. Todavía lo tenemos. Híjole, eso está serio. Por cuanto todos pecaron. Eso no está en el Génesis. Solo pusieron a Adán. Pero aquí está más profundo el asunto. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de lo glorioso que Dios los hizo. Amén. Solo imagínense cómo fuimos creados. Fuimos creados gloriosos en Cristo. Nosotros éramos igualitos a Cristo. Igualitos. Por eso es que Dios quiere que volvamos a ese estado. Amén. Amén. Si no, no estuviera preocupado Dios. Igualitos a Cristo. Si ustedes se recuerdan la oración de Juan 17, que es famosísima, ¿verdad? Cuando Jesús, antes de ir a la cruz, ora y dice, Padre, que sean uno como tuyos eran y me los diste.
Ahora recíbeme con la misma gloria que tuve antes que el mundo fuera. Si Cristo era glorioso antes que el mundo fuera, Él la gloria la perdió en el lado de su iglesia. Su iglesia gloriosa perdió lo que Él le había dado. Sí, amén. Ahora, esto nos ayuda mucho, hermanos. Por favor, pongan atención. Ustedes, hermanas, ustedes eran bien gloriosas. Yo bien glorioso. Sí. Y fíjense que no todos somos iguales. No todos somos iguales. Porque hay cosas que a mí me gustan y quizá a Rasgado no le gustan. Y yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque a veces le digo, tú pareces un ángel no caído, le digo, y te casaste con un ángel caído. Le digo, porque mi esposita es tan preciosa, tan linda, es una mujer que es admirable para nosotros. ¿Sí? Porque Dios la ha bendecido, tiene ella y sus hermanos. Yo siempre he dado testimonio de mi cuñadito, el hermano más pequeño de ella. Se me acerca un día y muchas muchachas lo querían. Y no es gay. Muchas muchachas lo querían. Él ya tenía 27 años. Y bien guapo. Grandote. Grandote, guapo, de ojos verdes, puro güerito. Y me dice, mira vos, porque así hablamos por allá. Me dice, mira vos, quería pedirte un consejo. Dice, fíjate que me voy a casar y le quiero dar un regalo a mi esposa. Y el regalo que le quiero dar es que yo soy virgen. Yo nunca he tocado ni una mujer. Entonces yo solo te quería pedir el consejo de que si me puedo casar de blanco. Claro, mijo. ¿Por qué no, mijo? Porque muchos de nosotros nos casamos como con 40,000 millas. Y la pobre mujer agarra el carro ya todo. Ya necesita hasta overhaul, pero fíjense, y mi esposa desciende de una familia así. Entonces les decía pues que no todos somos iguales, pero todos perdimos la gloria. Todos perdimos la gloria. No todos somos iguales. Hay algunos hermanos que no se pervirtieron tanto, pero hay unos que si usted le pregunta a los ecuatorianos, dice, hasta pasado mañana. Entonces algunos somos un poquito, algunas hermanas son más recatadas que otras, pero hay otras que no. Hay otras que hubo ese jalas. ¿Sí? No, sí, hay algunas hermanitas que les cuesta servir a Cristo. Les cuesta, están en la iglesia, hermano, y les cuesta servir a Cristo. Les cuesta servir a Cristo. Mire, no me vaya a tomar como muy vulgar. No me vaya a tomar como muy vulgar, pero estaba yo allá en el Callejón del Beso, en Guanajuato, y se me acercó un niñito. Dice, don, por una propinita le puedo dar la definición de todos los versos. O sí, le digo, sí, ese es mi trabajo. Y me dice, bueno, empieza, desembucha, le digo. Dice, ¿usted ya sabe cuál es el beso de la vaca? No, le digo. Es esas muchachas que cualquier güey las besa. Por eso le dije, no me vaya a tomar a mal, pero hay hermanas en la iglesia, jovencitas, que son así. Y así son. No han tomado en serio la vida de Cristo. Dije, no me tome como, yo soy bien educado.
Y esas solo son chispoteadas. Yo ya mi esposa me regaña. No digas de esas, mijo. No, le digo, si les contara todas las que me contó el niño, ¿no? Ahí le paro. Pero piense un momento. Piense cómo es usted. Piense cómo es usted. Porque esa fue la falla que tuvo en la vida del Espíritu. Sí, a mí me dice, entonces hermano, yo como era, me dice, porque fíjese que yo tengo ya 3 matrimonios. No, le digo, pues tú has de ser familiar de la samaritana. Porque la samaritana no encontraba satisfacción. O sea que tu falla en la vida del Espíritu es que nunca hallabas satisfacción. Mujer tras mujer. Entonces por eso las muchachas tienen que saber a qué hombres se acercan. Amén. Tengan cuidado, muchachas. Especialmente si están solteritas y bonitas. Tengan cuidado. Porque la caída fue fuerte. La caída fue fuerte. Destituidos de la gloria de Dios, éramos gloriosos. Gloria a Dios. Nosotros igual a Cristo, hermano. Cuando usted descubre eso, yo creo que le tiene que entrar temor, porque si no ha dejado todas esas malicias que allá las tuvo, entonces no va a aprovechar el viaje. Porque este es un plan de Dios eterno. Amén. Que pertenece al reino de Dios. Amén. Y que Dios nos quiere pasar a través de este tiempo, como dice Hebreos 2:14. Porque nosotros tenemos una cabeza y esa cabeza es Cristo. Amén. Sí, amén. Y esa cabeza pasó invicto. Amén. Y es el capitán. Y él es el que dice, síganme los malos. Síganme los malos porque yo los voy a arreglar. Amén. Así que por cuanto los hijos, nosotros, participamos de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Pero mire, ¿para qué? O sea que Dios, cuando nosotros le fallamos, se puso a platicar con nosotros. Tuvo que haber platicado con nosotros. Y nos tuvo que haber dicho, miren, yo los amo. ¿Cuántos de ustedes aceptan? Hay un viaje en el que ustedes se pueden limpiar. Hay un viaje donde ustedes pueden ser rescatados. ¿Quieren ir? No, pero y como nosotros somos preguntones, ¿y qué clase de plan es, Señor? Se podría saber. Se tienen que ir a morir. Quiero que experimenten la muerte. Si ustedes experimentan la muerte, porque miren, aquí dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo. Entonces nosotros aceptamos eso. Aceptamos. Amén. Pero los que no quisieron aceptar el plan, fíjense, pues, porque tenemos hermanos que no quisieron aceptar el plan. Dijeron, no, Señor, nosotros no queremos ir a sufrir. Nosotros no queremos ir a sufrir. Pero todos nosotros, por eso les digo, ahorita la palabra de Dios les está subiendo a ustedes el volumen de su memoria, para que ustedes se den cuenta que nosotros entramos en un acuerdo con Dios, de que aceptamos lo que nos propuso. La gente dice que nosotros aceptamos a Cristo hasta que levantamos la mano, pero ya estudiamos la Biblia que no es así, sino que nosotros desde allá ya venimos aceptando el plan. Sí, amén. Cuando levantamos la mano aquí es nada más identificándonos con lo que nos pasó.
Entonces el plan es eterno, el plan es el propósito de Dios, el plan es levantarnos, el plan es que volvamos a nuestro estado original. Sí, amén. Sí, amén. Los ángeles caídos no quisieron aceptar el plan. Satanás no quiso aceptar el plan. Y oigan esto, dice la Biblia, que ninguno que no haya aceptado ese plan que usted y yo aceptamos, Amén, puede ir a Cristo. Así que asústese, porque si su familia se muere sin venir a Cristo, ellos nunca aceptaron ser levantados. Eso es triste. Eso es triste. Bienaventurado aquel que Dios le abre los ojos. Porque si Dios no le abre los ojos a la persona, ¿sabe usted ya por qué? No se lo sabe porque Él no quiso aceptar. ¿Y quién fue el primero en aceptar a venir a sufrir aquí? Cristo. Si Él dijo, si ellos van, papá, yo voy. yo tengo que ir a rescatarlos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Ellos son mi esposa. Nadie puede amar a Cristo si no es la esposa de Él. Sí, amén. Y dése cuenta, esto es triste, porque esto lo repudia a la gente. La gente, cuando uno le habla de la verdad, está tensa. El que es para esto dice, mis meros moles, eso es mío, eso es mío. Aleluya. A Jacob, amén. A Esaú aborrece. Ahora saben ustedes por qué Dios aborrece al que no aceptó su plan. No entró en negocios con Él. Pero Cristo, nuestro esposo, Él es la cabeza y Él es el que nos da el ejemplo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir la muerte. Aleluya. Mire, yo estoy hablando en serio, usted. Estoy hablando en serio. La Biblia dice que los que no mueren en Cristo no resucitarán junto con los que mueren en Cristo. ¿Por qué creen que dice los muertos en Cristo resucitarán en Cristo? Amén. Porque nuestra victoria es vencer la muerte. Y nosotros no la podemos vencer por nuestra cuenta. Tenemos que tener a Cristo porque es el único que venció la muerte. Amén. Ya. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó de los muertos mora en ti, Él también morará. Amén. Amén, gloria a Dios. Aquí está en juego, hermano. Ahora, para los cristianos, gloria a Dios, porque los cristianos son los únicos que tienen dos chances. Pero no se vayan a conformar con la segunda chance, porque algunos ya están conformes a la segunda chance. Dice, yo ya me di por vencido, yo no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de hacer aquello, no puedo dejar de hacer lo otro. Dice, pero gracias a Dios que me voy al lloro y al crujir. Qué tremendo, hermano, vender la primogenitura por un plato de lentejas. Así lo describe la Biblia. Amén. Porque mucha gente se va a lamentar de no haber entregado su vida a Cristo. Porque cuando llegue el momento de juzgarlo, iba a decir, tan fácil que era. Lo pude hacer y no lo hice. Y nunca lo pude hacer. Sí, amén. Pero los cristianos, gloria a Dios, porque como dice Gerardo lo pone a la manera Alcaraz. Sí, ayer me lo dijo, es que hermano, la realidad es que en nosotros los cristianos tiene que suceder. Él lo puso así sencillo y él lo ve así. Él ve que los dones son irrevocables y que los cristianos, lo que Dios dice que nos dio a nosotros los cristianos, tiene que suceder, sí, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo que todos nosotros, por creer en Él, somos salvos. Sí, amén.
no lo entiende. Esa es cosa de él. Lo de Dios para nosotros es el plan eterno de Dios. Amén. Y noten pues que esto viene desde antes de la fundación del mundo. Apenas estoy en el punto antes de la fundación del mundo. Leamos primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vamos a analizar esta escritura. Regrésame al versículo 19. 18. 17. Bueno, aquí en estos versículos, si los leemos despacio, nosotros nos vamos a dar cuenta que desde antes de la fundación del mundo, Cristo fue inmolado. Eso hace que nos dé vuelta la cabeza, hermano. ¿Cómo es que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo? Pero dice el versículo 20, vamos a él, ya destinado como cordero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Si Cristo fue inmolado en la vida del Espíritu, porque eso lo enseña la Biblia, ¿por qué dice que tiene que venir aquí y morir aquí? Por amor a nosotros. O sea que entiendan bien todo lo que Dios enseña, hermano, porque no es fácil. Pero si le entramos cuidadosamente, le vamos a dar el ajo. Vamos a encontrar la esencia. Fíjense, pues, Pablo dice que si los príncipes de este mundo hubieran sabido quién es Cristo, no lo hubieran crucificado. Yo le pregunto a usted, si Cristo no hubiera sido crucificado, entonces ¿cómo podríamos ahora predicar que somos salvos por la crucifixión de Cristo? Y luego Pablo dice, si los príncipes hubieran sabido quién era, no lo crucifican. Entonces por eso Pablo mismo dice, es que él aquí en la tierra solo está repitiendo lo que ya sucedió en la vida espiritual. Híjole, eso hace que mi cabeza... Solo por amor a nosotros está repitiendo la película. Tú ya viniste a Cristo, Pablo. Pero tú ya venías de Él. Por eso ahora te toca orar por tu papá, por tu mamá, por tu tío, por tu primo. ¿Por qué? Porque si ellos son de Él, van a venir. Amén. Porque nadie que es de Él se queda fuera. Amén. Él mismo le dijo al Padre, de los que me diste, Ninguno se ha perdido. ni uno solo Amén. se perdiera, sino solo Judas. El plan es eterno. Amén. Nosotros tenemos que entender que solo estamos repitiendo lo que ya nos pasó. Por eso tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdame, porque siempre la riego. Señor, la estoy regando y dice el hermano Carrero que ya me pasó. Ya no quiero que me pase, porque tú tienes promesa, porque tú dices en tu palabra que yo estoy aquí para vencer a la muerte. Estoy aquí para vencer al diablo.
Ese es el trabajo que nos dieron a todos, porque nos están pasando por medio de los 7,000 años para regresar al estado original. Pero si no captamos en estos 7,000 que tenemos que regresar al estado original, por eso es que nos mandan al lloro y el crujir de dientes, porque sus dones son irrevocables. Amén. Porque Él no te escogió para que te perdieras. Él te escogió para que seas vencedor. La parte de Él es escogerte, protegerte, cuidarte, y la parte tuya es negarte. Hermano Gabriel, entonces si nosotros pecamos en el espíritu, venimos para morir en la carne y regresar al espíritu. Sí. Sí, porque ya vieron que lo importante de nosotros es nuestro espíritu. Entonces, nuestro espíritu tiene la capacidad de poder ayudarnos a rescatar lo perdido debido a que Cristo está en nosotros. O sea que, ok, ustedes fueron desobedientes, está bien, pero hay un plan para salvarlos. Ustedes échenle ganas. El plan es de que si son obedientes, si se niegan en su alma, ustedes van a poder obtener lo que su espíritu tiene, que es Cristo. Amén. Por Gloria a Dios. eso la metáfora que está en la Biblia, la metáfora, por ejemplo, Génesis es una metáfora. Génesis es una figura alegórica, solo para abrirnos el entendimiento de lo que nos pasó. O sea que Dios, pero el problema de nosotros es que agarramos Génesis como una enseñanza que ya es punto final, pero no. La enseñanza de Génesis es, miren, Cristo es Adán, Eva son ustedes, el diablo es el diablo. O sea que el problema no se originó aquí en la tierra. El problema a donde nos engañó el diablo a nosotros fue en la esfera espiritual. Pero Dios usa Génesis para decirnos, miren, esta es la historia del pecador. Ustedes leen que Jesús nunca pecó. Es Adán. Dice Adán no pecó, dice Pablo. ¿Quién pecó? Dice Eva. Nosotros. Porque nosotros somos la Eva. Sí, amén. Entonces ahí ustedes descubren, el espíritu se ejercita porque ustedes descubren. Solo miren pues, Adán traía a todos sus hijos con él, ¿sí o no? Sí, amén. Y dice la Biblia, Él es Cristo. Pablo dice, creados en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos tiene a todos nosotros desde que hay razón de entender quién es Cristo. Él ya nos tenía a todos ahí en nosotros. ¿A qué le abren el costado para sacarle a su Eva? A Cristo en la cruz le abren el costado para sacarle a la iglesia. Amén. Todo es lo mismo, igual. Entonces ustedes van entendiendo. Ya ahí se mete uno a misterios bien profundos, porque dice la Biblia que tuvieron 2 hijos. Uno se llamaba Abel y otro Caín, y son cuatitos. Ellos son gemelos. Y la Biblia dice clarito que Caín era el hijo del diablo. O sea que ellos fíjense, ¿ves lo que nos está enseñando Dios? Nos está enseñando que Eva tuvo relaciones con alguien que era ángel. Y eso no nos debe de asustar. Si la Virgen tiene a Cristo sin tener marido y es hijo del Espíritu Santo. Amén. Aquí Eva en el Edén tiene a un hijo del diablo y a un hijo de Dios. Quiere decir que el pecado de nosotros, solo imagínense pues,
Solo piensen un momentito cuál es el pecado de Eva. Es una fornicaria. Nosotros pecamos el pecado de fornicación. Nosotros le fallamos a Cristo. Somos hijos del pecado. ¿Qué es eso? Imagínense. Y muchos pues creen que, y por eso siempre les he dicho yo, que algunos creen que Dios maldijo la tierra porque ellos se comieron una manzana. Esa es una enseñanza de niñitos, que nosotros mismos, si alguien nos enseña que la cigüeña trae los niños, ¿hasta cuándo soportamos esa enseñanza? Hasta que tenemos uso de razón. Dígale usted a un niño de 12, 13 años que la cigüeña trae los niños. Si tú los hiciste conmigo. Ya no aguanta esa ley. Pero así son los cristianos también. Las enseñanzas de la Biblia no las soportan mientras son niños. Pero cuando ya empiezan a madurar, dicen, wow, miren lo que está allí en la Biblia. ¿Verdad? Y ahora pues, algunos ya me han escuchado hablar de esto, pero, por ejemplo, antes no se podía explicar, pero ahora tenemos casos registrados en la historia y modernos, casos modernos, de que sí se puede tener, que una mamá puede tener en el vientre un hijo de un papá y de otro cuatitos, porque sucedió en la historia. Sí. Y ahora que yo estaba allá en Ecuador y les hablaba de esto, ahí tenía yo al médico y cirujano, y ya le dije, explícales, y ya con todos los términos científicos explicó él y dijo, por esto y esto y esto, sí, puede tener, dice, hay dos placentas y todo. Y así fue como descubrieron en Estados Unidos una americana, una gabacha, una gringa, que ella tuvo un hijo blanco y un negro de raza. ¿Verdad? Y el esposo, pues, igual sale. ¿Qué pasó, verdad? ¿Qué pasó? Y lo que pasó fue que ella tuvo sexo el mismo día con un moreno y con su esposo. Y ella, pues, le dijo la verdad. Dijo esto el mismo día y quedó embarazada con 2 placentas. Y ya está ahí. La historia, pues, tuvo un fin muy bonito, gracias a Dios, porque el esposo la perdonó y crió al morenito como que hubiera sido su hijo. Sí, gracias a Dios la perdonó, pero esas son cosas que Dios permite que pasen para que nosotros podamos explicar. Eso le pasó a Eva, que el mismo día que Adán la conoció también el chamuco. Y entonces tuvo los gemelitos, uno de ADN de Adán y otro de ADN del diablo. Y es para enseñar algo profundo en la Biblia también. Sí, amén. Bueno, pero no estamos en eso, ¿verdad? Eso es un comercial. Estamos en el plan de Dios, que es eterno y que empieza en la eternidad pasada y que nos escogió y nos predestinó y que solamente está pasando lo que ya pasó en la vida del Espíritu. A mí me gusta mucho Job, porque Job nos da a entender las cosas en una forma bien clarita. Miren allí en Job, para que usted entienda pues lo que le está pasando a usted. Dice allí en Job 8:9, Job 8:9. Me avisan a qué hora es la comida. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, solo voy a leer este versículo y vamos con sus preguntas. Fíjense pues. Miren cómo dice. Nosotros somos ¿de cuál? El ayer. Ustedes ya saben que Jesús dijo que Él es el mismo ayer, hoy, y los siglos de los siglos. Ayer es la eternidad pasada. Hoy es el tiempo. Y mañana es la eternidad futura. Nosotros somos de ayer, pero nos mandan sin saber nada. Hasta que empezamos a estudiar la Biblia, descubrimos aquí todo esto que estamos hablando. Pero nosotros venimos sin nada de volumen en la memoria. Nada, ¿sabes?
Porque dice que nuestros días sobre la tierra Como sombra. y la sombra es la proyección de una realidad. Entonces lo que estamos viviendo es la sombra de una realidad, de lo que nos pasó. Gloria a Dios. Somos de ayer, nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Muy bien. Entonces quiere decir que ya entendimos que hay una eternidad pasada, que hay una preexistencia. Y después de que Dios nos muestra a nosotros, porque el plan tiene por lo menos 7 fases para poderlo ver. Y todo cristiano debe de saber eso. Porque después de que uno entiende que existió en la eternidad pasada y que no hubo principio, ahora después nos empieza a mostrar Dios lo que sucedió antes de que entendamos lo que es la iglesia y el reino y todas esas cosas. Porque el reino de Dios es todo lo general, pero Dios abrió una sección en el reino de Dios. Abrió una sección que se llama el reino de los cielos. Por eso es que Juan el Bautista comienza predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a parar ahí. Hay una pregunta, hermana Sandra. Gracias. Tengo una duda. Me queda muy claro toda la cuestión de la eternidad pasada. Sí. Y esos 7,000 años que viajamos, que es el tiempo, se me figura así como que estamos pues en un tiempo pasado y estamos en esta vida cumpliendo dentro de los 7,000 años que tenemos que cumplir. Ahora, cuando morimos, el espíritu se transforma en otro cuerpo para cumplir esos 7,000 años. No, mire, cuando terminen los 7,000 años, porque por eso les voy a dar todo el panorama, porque todas las cosas que tienen que suceder, ahí aprendemos el futuro, todo. Pero en el tiempo, hermanas, son los tratos de Dios con todas las generaciones que van a participar en la manifestación del reino. Nosotros cuando nos morimos, nuestro espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Nuestra alma se va al Seol, al Hades, a esperar la resurrección. Y nuestro cuerpo se vuelve el polvo de la tierra. Porque nosotros fuimos desde el principio creados, hechos y formados. Entonces, nuestro espíritu, en cuanto nos morimos, está presente con el Señor. Porque resulta que nosotros en nuestro espíritu estamos unidos a Cristo. Amén. Desde la eternidad pasada, en el tiempo y en el futuro. Nosotros somos de Cristo. Amén. Estamos en Cristo, nuestro espíritu. Entonces, por eso es que cuando un cristiano se muere, él está presente con Cristo. Cuando dice el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y entonces usted va a encontrar versículos, todos están allí, hermano. En Tesalonicenses dice que cuando nosotros resucitemos, traerá Dios con Jesús a los que murieron en Él. Él trae nuestro espíritu porque nuestro espíritu es totalmente de Cristo. Amén. Usted por eso dice, sea que vivamos o que moramos, somos de Él. Nuestro espíritu está en Cristo desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Por eso usted muere con Cristo, resucita con Cristo, ya está, usted ya murió con Cristo,
Usted ya resucitó con Cristo y usted está sentada en los lugares celestiales con Cristo. Pero al morirse se cumple totalmente el hecho de que usted regresa a Dios, quien es el dueño de su espíritu. Ahora se lo voy a explicar, porque todo está en la Biblia. Cuando Dios hace al hombre, Él viene y lo forma del polvo de la tierra y le da la parte de Él, que es el espíritu, y resulta un alma viviente. Entonces, ahora que Cristo regrese, si nosotros nos morimos antes de que Él regrese, Él trae nuestro espíritu y agarra el polvo y lo va a soplar otra vez y ahí aparecemos nosotros, pero ahora ya no como el primer cuerpo, porque el segundo cuerpo es espiritual. Por eso me decía una hermanita, hermano, ¿y usted cree que así gordita voy a resucitar? Le digo, vámonos poniendo a dieta, pues. Pero el asunto es ese, que tenemos que entender, porque principio y fin son iguales, son iguales. Entonces Dios va a hacer esa otra operación para resucitarnos. Gracias. Amén. Yo siento que tenemos que estirarnos un poquito. 5 minutos, pues, si alguien quiere 10 minutos. Y de ahí pues tengo que ir a prisa, porque si no, no les puedo dar todo, pero tengo el panorama todo aquí. Tenemos que alcanzar a ver cómo lo pone Dios. Vamos a descansar un ratito, pero solo vamos a leer una cita. Sí, amén. Como dice Romy. Ponme Romanos 5 del 13 al 14. Romanos 5, 13 al 14. Fíjense pues, tenemos que entender que todo se origina en la eternidad pasada, pero después nos revela la Biblia esto. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, son morir Fíjense de cómo pecado ahí. empieza Dios, pues, para que nosotros entendamos que somos pecadores. Dice que mientras no hay ley, no hay pecado. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces Dios en su sabiduría nos va declarando qué es lo que quiere lograr en nosotros como su propósito divino. Y por eso Él pone la ley. Y miren el verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces Dios quiere que entendamos la Biblia correctamente. Primero tenemos que entender que venimos de la esfera espiritual. Segundo, que para que el hombre sepa lo que es, le va a poner la ley. Pone la ley a los judíos. Y por eso les he enseñado, y es lo que hemos descubierto, que la ley solo tiene 3 funciones. La ley de Moisés solo tiene 3 funciones: declarar quién es Dios, declarar quién es el hombre, qué es el hombre, y capturarlo. Entonces, ahorita lo único que quiero que se recuerden bien es que venimos de la eternidad pasada, y para que Dios desarrolle su plan, empieza con la ley. Después de que entendemos que somos gente que viene desde la eternidad pasada, ahora nos instruye y dice: les voy a dar ley para que sepan quiénes son. Aunque no había ley, pero ya había pecado, porque el pecado viene desde allá. Ya había pecado, pero no lo culpaban a ninguno porque no había una ley. Es hasta que se pone ley que la gente sabe lo que Ya es se bueno y inculpa. lo que es malo. Entonces estírense un ratito.